Tocancipá, trabajamos para ti. Fortalecimiento de la inclusión y capacidades organizativas de los sectores LGTBIQ+, y diversidad de géneros y cuerpo. Psicóloga social comunitaria, especialista en educación, cultura y política, con experiencia a nivel de familia, mujer y género, en entornos educativos, superación personal, desarrollo de talleres enfocados en empoderamiento y liderazgo, crecimiento personal, motivación, habilidades y destrezas, convivencia y bienestar, entre otros. Doctora Luisa, ¿cómo está? A todos se nos ha olvidado prender el micrófono. Todo un gusto, todo un placer. Gracias enormes por la invitación. Después de escuchar a Manuel Antonio queda uno plop, literal, ¿sí? Todo un placer. La verdad que cuando lo leí dije, Dios, el reto más grande para todos nosotros, pero más allá el poder seguir aprendiendo porque a eso es a lo que venimos. Igual sí, soy psicóloga especialista en educación, cultura y política. He tenido la fortuna de trabajar y estoy trabajando en este momento, digo yo, con la mejor comunidad del mundo, y no es que el resto no lo sea, pero es poder apropiarnos de los roles de esas personas absolutamente maravillosas que nos rodean, que hacen parte de la comunidad LGTBIQ+. Entonces, nada, todo lo que yo vengo a aportarles desde lo poco o lo mucho que pueda saber, ver y sentir, porque más allá del conocimiento es de la vivencia, que creo que Manuel me lleva años en eso, gracias a Dios. Absolutamente maravilloso y nada, solo bendiciones y esperemos poder aclarar, despejar dudas, dar herramientas, porque para eso es a lo que venimos, para seguir formando tejido social. Sí, señora. Como les dije a todos los que nos están acompañando el día de hoy, tenemos excelentes invitados, como ustedes se han dado cuenta, personas que saben muchísimo del tema, que nos van a despejar muchas dudas, que nos van a enseñar un montón. Entonces, pues vamos a iniciar con las preguntas precisamente a nuestros panelistas en el transcurso de nuestro foro. Si alguno de nuestros invitados quiere hacer alguna pregunta, por favor nos la escriben por medio del chat y nosotros se la socializamos a nuestros expertos en los temas. Vamos a iniciar con el doctor Manuel Velandia. Doctor Manuel, ¿las políticas de género cubren a la población LGTBIQ+? Sí y no, era lo que había dicho. Quiero decir, sí, porque cuando hablamos de género, pues no hablamos solo de lo femenino, también hablamos de las masculinidades. Pero tal vez uno de los problemas con las políticas de género es que no cubren todos los géneros. Por lo tanto, existe una falsa idea en la comunidad que cuando se habla de género se habla de lo femenino. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, las políticas deberían llamarse políticas de género, con esa S mayúscula bien grande, para que la gente vea que se están incluyendo todos. Pero el problema es que las políticas no incluyen a todos, solo incluyen a todos y a todas. Lo que estoy diciendo es que las políticas están pensadas en las masculinidades y en las feminidades, pero no todas las personas viven en la masculinidad y en la feminidad. Por ejemplo, quienes se mueven en la teoría queer, pues asumen que al ser la identidad una construcción psicosocial, no hay por qué tenerla. Entonces, hay personas que se identifican como queer, pero otras que explícitamente dicen soy agénero. Entonces, esos serían ciudadanos para los que no hay políticas, digamos. Pero hay personas que transitan en el género, ¿no? Y las políticas están pensadas o para que seas cisgénero, es decir, que si te asignaron la masculinidad cuando naciste, pues se supone que vas a seguir masculino toda la vida, o si eres femenina, pues vas a seguir femenina toda la vida. Pero las personas pueden transitar de la masculinidad a la feminidad, de la feminidad a la masculinidad, entonces las políticas tienen que ser claras que también son para personas transgénero. Pero hay personas que no transitan hasta el otro lado, sino que desde una definición diferente de género, entendiendo que el género es un punto en un continuo donde los extremos se mueven constantemente, porque lo que es masculinidad o lo que es feminidad es propio de una cultura
de un tiempo, de una sociedad, de unas condiciones económicas y políticas. Entonces, lo que es masculino en Bogotá no es en Tocapsipa, en Zipaquirá, en Nueva York o en Madrid, ¿no? Entonces, eso cambia la percepción del género. Y entonces, uno se para en cualquier punto de ese continuo y entonces se habla que vive en un género fluido. Es decir, un género que hoy me levanto y pienso y me asumo. Yo estoy siendo masculino, estoy siendo en un punto cualquiera, puedo ser más femenino, ¿sí? Y entonces, cuando hay esta fluidez, las políticas se ponen un poco más complicadas porque la persona podría ser introducido en cualquier parte de la política, como cualquier sujeto de la política, ¿no? Entonces, cuando decimos, por ejemplo, miremos con una perspectiva de género, usualmente es de género femenino, ¿no? Entonces pensamos en los derechos de las mujeres. Pero cuando pensamos en los derechos de las mujeres, pensamos en los derechos de las mujeres con vulva, no con las mujeres con pene, y no con las mujeres que se operaron y han transformado su cuerpo para construir una nueva corporeidad femenina o de hembra. Pues muy interesante. Es decir, digamos que esas políticas públicas sí deberían ser, digamos que actualizadas o prácticamente reformadas para que incluyamos también a lo que el Doc nos decía, toda esa parte de cuando soy a género, no solamente enfocado, como lo decíamos, femenino y masculino, sino ya incluir definitivamente a todos, todas y Y todos. entonces deberíamos pensar, y eso para actualizar la teóricamente ahora, porque no sabemos después cómo va a cambiar, ¿no? pero ahora tendríamos que pensar en masculinidades, feminidades, transgéneros, eh, personas con género fluido, con personas con género queer y personas a género. Ah, digamos que sí, obviamente tendríamos que estar actualizándolas precisamente. Ah, Doc, muchísimas gracias. Doc, ¿de qué se habla cuando se habla de LGTBIQ? LGTBI es una sigla, realmente es un acrónimo, ¿no? Es decir, porque un acrónimo es cuando coges distintas letras para unir, para construir una idea, ¿no? Entonces, el problema de, de- de Colombia es que a diferencia de otros lugares del mundo de habla hispana, acá se llama LGBT, ¿no? Los españoles dicen, no, no, porque es que suena como LGBT, ¿no? Entonces, en el resto del mundo dicen LGTB, ¿sí? Bueno, sí hay un acuerdo universal que empieza con las lesbianas porque las mujeres eran invisibles, ¿no? Entonces, pero cuando una persona dice, ¿qué es la L? Pues L hace referencia a lesbiana, pero la pregunta es, ¿qué es una lesbiana? Y las personas contestan básicamente, una lesbiana es una mujer que tiene sexo con otra mujer. Entonces uno tendría que decir, ay, por favor, no diga pendejadas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una mujer o un hombre tiene sexo desde antes de nacer y tiene sexo hasta después de morir, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el sexo se determina en la semana sexta del periodo de gestación. Probablemente algunas de las personas que nos escuchan y nos ven no saben que todos somos hembras hasta la semana 6 y que a la semana 6 hay una carga hormonal que o reafirma ese cuerpo de hembra o que transforma ese cuerpo de hembra. Por lo tanto, eh, el cuerpo va a determinar de alguna manera ese sexo en la semana 6. Por lo tanto, por eso decimos, el sexo es desde antes de nacer y hasta después de morir, porque en una prueba de ADN se sabe que ese cuerpo era de una hembra. Pero resulta que al final aparece la I, ¿sí? De intersexual. Pues resulta que la carga hormonal a veces no es suficiente. Y entonces hay una serie de variaciones orgánicas en la composición hormonal, en la construcción de los genitales externos e internos. Y entonces los sexos no son dos, sino los sexos son 117. Es decir, hay 115 intersexualidades. Por lo tanto, cuando decimos que sexo es macho y hembra,
que no es lo mismo que hombre y mujer, porque hombre y mujer es una construcción sociocultural y macho y hembra es una condición biológica y el sexo habla de la condición biológica, ¿sí? Por lo tanto, estamos excluyendo a 7 sexos en nuestros procesos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué sería una lesbiana? Pues una lesbiana puede ser una mujer eh, biológica, es decir, una que nació hembra, ¿sí? Y permaneció hembra durante toda la vida, pero puede ser una mujer optada. Entonces, Luis Alexandra se levanta un día y dice, yo me siento como un chico, yo realmente soy un chico, ¿sí? Y entonces, Luis Alexandra sería una mujer, en este caso, un hombre optado, ¿sí? Pero, además, este Luis Alexander, que sería el nuevo hombre, puede decir, bueno, pero voy a tomar anabólicos, esteroides, voy a hacer ejercicio, me salen los músculos, no me corto el pelo porque ya lo tengo cortito, sí, bueno, y entonces transita a la masculinidad, ¿no? O sea, no solo opta y se asume, sino que además transita en el cuerpo. Entonces, cuando hablamos de una mujer, puede ser una mujer biológica, optada, construida o transitada, que tiene relaciones con otras mujeres. Y entonces nos preguntamos, ¿qué relaciones? Pues no solo genitales, eso que la gente llama sexuales, que realmente son genitales, sino que además tiene genitales, eróticas, afectivas, placenteras y de deseo. Entonces, esa chica sería lésbico deseante, lésbico erótica, lésbico genital, lésbico placentera, lésbico afectiva. Pero tiene que tener otro elemento identitario. Y es que tú le preguntas, oye, ¿y tú qué eres? Y ella dice, soy lesbiana. ¿Mm? Entonces, no todas las personas que son lésbico-afectivas o lésbico-genitales o lésbico-eróticas son lesbianas. Son lesbianas las que se asumen lesbianas. Por lo tanto, cuando alguien, yo sé que tiene relaciones con otra chica, no puedo asumir que es lesbiana. Lo máximo que puedo asumir es que tiene relaciones con otra chica. Ella me tiene que decir a mí que es lesbiana para que yo la asuma lesbiana, porque eso es un ejercicio de autodeterminación. Entonces, lo mismo se aplica para la G de gay, ¿no? Sin embargo, aquí nos encontramos con un problema, es que la G de gay no la asumen todos. ¿Por qué? Porque algunos no son gays, sino que dicen soy homosexual. Y otros dicen soy marica. ¿Sí? Y ahora hay una diferencia política entre marica con C y marica con K, que ha complicado un poco más la telenovela en estos últimos días, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Pues que esta palabra homosexual, que algunos ponían en la Biblia, pero que no puede ser, porque la palabra se la inventó Carl Maria Kerbery en 1869, la puso por primera vez en un panfleto que hablaba de la necesidad de transformar las leyes en Prusia sobre la sodomía. Lo que estoy diciendo es que antes se hablaba de sodomía, que era como entendida por los tribunales y las cortes como un acto relacionado con la sexualidad considerado contranatural. ¿Qué quiere decir esto? Que en el siglo XII y medio, Tomás de Aquino dijo que había prácticas naturales y prácticas antinaturales. Que las prácticas naturales eran las que se hacían en la posición del misionero. Es decir, ¿y qué es la posición del misionero? Que la mujer se acuesta boca arriba, mira al techo y el hombre la penetra, ¿no? Entonces, como en ese momento no se conocía mucho la biología, pues Tomás de Aquino dijo que lo natural era pues que la semilla llegara al vientre. Y entonces dijo, ¿qué es antinatural? Pues todo lo que no está orientado a la procreación. Entonces, antinatural era como tratar de meter la semilla por la boca, ¿sí? Tratar de meter la semilla analmente, masturbarse y botar la semilla al piso, ¿sí? Entonces, digamos que todo eso se volvió antinatural y entonces estas leyes de sodomía en diferentes lugares del mundo castigaban esas prácticas. Entonces, esa palabra homosexual se vuelve a utilizar ya en un texto científico
que llama Psicopatías Sexuales de von Kraft-Ebing, un alemán en 1886. ¿Cuál es el problema por lo que alguna gente dice no soy homosexual? Porque fue la primera enfermedad de carácter mental relacionada con la sexualidad. La gente cree que la heterosexualidad ha existido toda la vida, pero como concepto se definió posteriormente a la lesbianidad, a la bisexualidad y por último la heterosexualidad. O sea que los teóricos definen lo que parece diferente, no lo que es común, ¿no? Entonces, pero algunas personas dicen, no, yo no soy gay tampoco. Gay significa alegre, divertido. En español había una palabra similar que era de ambiente. Entonces, cuando uno le pregunta a hombres mayores de 60 años, usualmente dicen yo soy así o yo soy de ambiente, no dicen soy gay, ¿sí? Entonces yo digo, yo no soy gay porque no me parece alegre, divertido que me hayan lanzado una por marica, ¿cierto? No soy homosexual porque nunca he tenido una enfermedad de carácter mental. Entonces, reivindico la analidad como un acto político, por eso digo soy marica. Pero en las manifestaciones en Bogotá y en otros lugares en que ha habido estas manifestaciones políticas y en que participan personas de estos sectores, han empezado a usar la palabra marica. Entonces tú ahora escuchas una lesbiana que dice soy marica, una persona trans que dice soy marica. Entonces, y escriben marica con K. ¿Por qué se escribe marica con K? Porque Facebook, Twitter e Instagram lo bloquean a uno cuando escribe marica con C, porque es considerado insulto. Entonces, una manera de jugar el juego político es escribirla con K, pero implica que la palabra se incluyen a otras personas de las diversidades sexuales, ¿sí? ¿Qué es bisexual? Bisexual sería un hombre que tiene relaciones tanto con hombres como con mujeres, una mujer que tiene esas relaciones afectivas, eróticas, genitales, placenteras de deseo, tanto con mujeres como con hombres. Y cuando decimos trans, la T, en algunos lugares del mundo dice T, T, T. ¿Sí? ¿Y de dónde viene tanta T? De transgénero, transvesti o travesti, que sería lo correcto, pero es que en Colombia dicen transvesti, pero lo correcto es travesti y transexual, ¿sí? Entonces, transgénero es una persona que transita en el género, transexual es una persona que cree que no solo su cerebro ha transitado, sino que también transita en el cuerpo. Cuando hay tránsito de género más tránsito corporal, la persona es transexual. Ahora, ¿qué es la Q? Porque aquí dice Q más. Entonces, Q hace referencia a una teoría que es la teoría queer. Realmente la teoría queer tiene sus orígenes en el movimiento francés. En Francia, hasta 1954, no se usaba la palabra homosexual, sino se decía soy homófilo, ¿no? Es decir, que tengo filia por otros hombres, atracción por otros hombres. Y entonces, Guy Hockenheim, en 1971, escribe un libro que se llama El deseo homosexual, ¿sí? Y ahí aparece ya en Francia el discurso político de la homosexualidad. Pero ese es como el origen del discurso queer, porque asume una teoría que se llama sexpol, o la propone, ¿no? Que la sexualidad es un hecho político, ¿sí? En Colombia, Hockenheim fue muy importante porque yo tuve la suerte de tener un maestro de la Sorbona eh, de antipsiquiatría, que era lo más teórico avanzado de la sexualidad en el momento en que yo estudiaba sociología, y entonces yo como que entro a casi al mismo tiempo que el rollo se está desarrollando en Europa. Entonces, nuestro discurso era muy avanzado. Entonces nosotros, por ejemplo, no propusimos al principio ser un movimiento homosexual, sino un movimiento marica. Pero como marica se oía como insulto, no como político, la gente dijo, no, llamémonos movimiento gay u homosexual. Y entonces el movimiento se llamó homosexual y cuando escribíamos gay no lo escribíamos como en inglés, sino con diéresis, como sonaría en castellano, gay. Los españoles ahora usan gay, ¿no? Que es con G-A y latina. Entonces, pero todas hacen referencia más o menos a lo mismo. Las distinciones son políticas, básicamente.
Y entonces queer es alguien que se mueve en ese discurso no identitario. Es decir, no tiene que tener una identidad homosexual o lésbica, no tiene que tener una identidad de género, no tiene que tener una identidad de cuerpo, sino que solamente se asume como sujeto sexual. ¿Sí? Entonces, eso nos da esa Q. Y cuando decimos plus, pues resulta que hay gente que se define pansexual. Entonces, un pansexual o una pansexual es una persona que el objeto sujeto de su deseo, erotismo, afectividad, genitalidad o placer puede ser cualquiera, ¿sí? No le importa si es hombre, mujer, género, género fluido, género queer, homosexual, lesbiana, le gusta la persona, ¿sí? Entonces se define pansexual. Y así hay otras nuevas definiciones, porque hay personas que se definen asexuadas. Es decir, estos asexuados lo que hacen referencia es a que no tienen relaciones genitales, no tienen el deseo genital, pero sí como el erotismo, el placer, la afectividad, ¿no? Entonces, ese acrónimo pues implica como toda una comprensión teórica de qué es lo que estamos diciendo para saber cómo trabajamos con las poblaciones, porque la gracia sería que cualquier política que hagamos nos cubra a todos. El problema es que las políticas en Colombia tienen un discurso teórico de hace 20 años, entonces no caben todas las personas. Habría que actualizarlas o crear políticas pensando en esos sujetos, sujetas y sujetes, que sería otra cosa que aparece, y es que algunos de quienes están acá dicen, ah, ¿y por qué no ellos, sino también ellas? No, pues digamos que definitivamente se aprende muchísimo. Digamos que el acrónimo, como usted lo mencionaba, uno lo pensaba siempre limitado en, digamos que L de lesbiana, gay de gay, G de gay, pero digamos que ya viendo todo el trasfondo, no solamente nos limitamos a una palabra o a una persona, sino ya es a través de esa historia cómo ha venido fortaleciéndose, cómo se ha venido incluyendo, digamos, todo, y pues ya con toda esta explicación, digamos que adquirimos un conocimiento muy grande. Y sí, definitivamente el trasfondo ya haría que nuestras políticas, que nuestros programas incluyeran muchísimas cosas más de los que actualmente tiene, digamos que toda esa normatividad colombiana. Doc, pues muchísimas gracias por toda esa información. Ahorita lo vuelvo a molestar. Le voy a dar paso a la doctora Luisa, a quien también le tenemos algunas preguntas. Doc Luisa, ¿cómo está? Nos gustaría saber cuál es esa respuesta educativa en atención a la diversidad desde la perspectiva de género. Bueno, a ver, les voy a decir algo y creo que Manuel Antonio lo complementará un poquito más. Y lo digo por el tema de todos sus máster en educación. Yo lo resumo en varias cosas. Creo que sí hay un eje fundamental frente a poder hacer realidad los derechos adquiridos que tenemos con el solo hecho de ser seres humanos y que parte de nuestra constitución política, que yo a veces entro, y esto lo digo muy a título personal, en conflicto porque siempre nos hemos considerado seres humanos independientemente de nuestros gustos eso no nos determina, ¿sí? Desafortunadamente, yo sí tengo que decir lo que he visto, la lucha incansable de mucha población por que se cumplan los derechos a los cuales tiene por el solo hecho de pertenecer a este hermoso planeta llamado Tierra. Pero más allá, sí tengo algo completamente claro y es que la formación parte de la educación. De una educación sin prejuicios, de una educación abierta, de una educación empática, que es lo que desafortunadamente no tenemos. Es cierto, y quisiera tener tantos conocimientos explícitos de cómo nacemos nosotros literalmente libres de pensamiento y de prejuicios,
y desafortunadamente en el transcurso del contexto empezamos nosotros a determinar y a tener un montón de prejuicios que nos hacen un daño absolutamente enorme. En ese mismo es cuando empecemos y vamos a partir de qué es lo que esperamos desde la educación frente al tema de inclusión. Nosotros, y lo digo porque pues he tenido la posibilidad de trabajar durante varios años en el tema educativo y veo las falencias, desafortunadamente, que tenemos frente al manejo de la inclusión. Yo sé que todos desde su área hacemos un esfuerzo porque esto se cumpla, pero desafortunadamente pues no es de esta manera. Entonces, cuando nosotros arrancamos a mirar realmente cuál es el contexto desde la educación, qué es lo que aportamos y cómo se puede desde la educación contrarrestar este tema tan álgido frente al género, pues partimos primero de decir que debería estar inmerso desde nuestros chiquitines, inmerso desde todo lo que nace, se hace en las instituciones educativas y parto desde el tema de primera infancia donde aprendemos no de la igualdad, sino de la equidad, donde aprendemos, pero son temas que desafortunadamente nosotros no tocamos. En las instituciones educativas en este momento tenemos herramientas que son a las que nos vamos a centrar, que desafortunadamente llegaron no como tuvieron que haber llegado, sino llegaron por un hecho desafortunado que fue aquel hecho que nos marcó la historia frente al tema de la visibilización del tema del contexto del acoso escolar o de esas connotaciones grandes por cuestiones de género que se han vivido en las instituciones educativas y que marcó el antes y el después en la historia colombiana, que es el tema de Sergio Urrego, que todos tenemos claro y que conocemos, pero que de ahí nos dan unas herramientas bien importantes para poder llevar o tener como una idea clara de qué es lo que nosotros tenemos que hacer frente a las instituciones educativas. Y sí entro a un tema que me encanta y me apasiona, y es el tema literalmente de poder decir que en sus manos tienen todas las instituciones educativas públicas y privadas el hecho de que podamos tener a partir de, obviamente, tengo que decirlo, de analizar su contexto y el sitio donde están, las necesidades propias de cada uno. ¿Y a qué me refiero con esto? A que lo que uno busca literalmente con la pregunta que me acaba de hacer es que esas diferencias que tenemos todos los seres humanos, eso que nos hace únicos, cuando llegamos a un espacio donde todos somos diferentes, no se convierta en un problema, literalmente. Y eso parte de tener estrategias, de tener herramientas que nos puedan brindar que esas diferencias no se conviertan en problemas. Y en las instituciones educativas parte a través de lo que se hace con los manuales de convivencia, la resignificación que debe haberse hecho de los manuales de convivencia, pero más allá es el ejecutar lo que esos manuales de convivencia nos dicen. ¿Sí? Que nos dicen es que lo que tenemos que trabajar es en prevención, en promoción, de tener realmente la mente abierta, de capacitar, de poder reconocer todo lo que son los factores de riesgo y los factores protectores que tienen nuestros niños y adolescentes en los contextos, y más cuando hablamos de cuestión de género, ¿sí? Cuando hablamos de posibilidades de maltrato o de acoso por cuestión de género, que es muy complejo en este país, desafortunadamente, que lo hemos dejado pasar, que ahorita con la virtualidad se ha incrementado porque tenemos otro tipo de acoso y otro tipo de cosas que nos incrementan, pero básicamente creo que tenemos una labor extensísima desde las instituciones educativas, desde el poder determinar que esas diferencias, eso que nos hace diferentes, vuelvo y reitero, no se convierta, que las instituciones tengan las herramientas propias para poder solventar todo lo que se nos viene frente a esta gran ramillete que nos explicaba hace un ratico. De hecho, pues Manuel, en tantas cosas que tengo que decirlo, había muchísimas que yo ni siquiera conozco, que mi contexto no me daba, ¿sí? Porque uno a veces se queda, y creo que ese ha sido
el problema es que uno no termina ahondando realmente en las diferencias que tenemos, que además son las que nos enriquecen, ¿no? Las diferencias son las que nos unen y de las diferencias es de donde surgen las cosas positivas que nos rodean. Entonces, pues no sé, si tienen alguna duda al respecto, si les aclaro algo más. Eso definitivamente sí es un tema de educación. Nuestra cultura, pues, desafortunadamente, sí hace que surja mucho acoso escolar. Desafortunadamente, los niños a veces son muy sinceros, un poquito crueles. Digamos, sí es como una falta, obviamente, de ir explicando desde niño muchas cosas, como también de generar una mente abierta, pues para que obviamente, definitivamente no existan esos tipos de acoso que lleven a desenlaces pues muy tristes, como lo comentaba del caso de la persona que precisamente por el acoso en una institución pues acabó con su vida. Sí es un trabajo fuerte, porque desafortunadamente si entre adultos a veces no hay ese respeto o existe ese morbo, pues es un trabajo de cómo empezamos desde esos niños, niñas, jóvenes y adolescentes a crear una conciencia, a crear una cultura y a crear obviamente un respeto por todas las personas que existimos. Obviamente no todas pensamos iguales, obviamente no todos tenemos los mismos gustos sexuales, no nos sentimos iguales, como lo explicaba el doctor Manuel, pues prácticamente puedo ser una mujer en genitales, pero mentalmente puedo ser un hombre, puedo tener o no, o digamos que estar en esa transición entre precisamente la masculinidad o la feminidad. Entonces sí es súper importante, digamos, lo que nos mencionaba en la parte de los manuales de convivencia, en toda esa pedagogía que se dicta en las instituciones educativas. En este caso estaríamos precisamente, Doc, hablando entonces de esos objetivos para una educación inclusiva. Sí, mire, definitivamente esto parte de muchas cosas, y cuando yo digo de muchas cosas es del entorno donde estamos. Esto parte desde la familia, ¿sí? Que creo que es el más importante, literal, de niños primero pues que tengan la capacidad de la empatía, la capacidad de reconocer y de reconocerse en los otros. Hablamos desde el ámbito social, que para mí es fundamental, y es el derribar todos esos estereotipos que tenemos de una u otra manera, pero también condenar y aprender desde lo social. A esto me refiero es a poder que las instituciones, ya no me refiero no solo a las instituciones educativas, me refiero al Estado como tal, el poder determinar y de condenar toda esa violencia de género que existe, que a veces se queda bueno, yo creo que hoy, y esto sí, creo que Manuel Antonio lo sabe más que nadie, frente al tema de la lucha de poder determinar todo este tema de violencias, las violencias por cuestiones de género que a veces son invisibilizadas, y hay algo que es importantísimo, que quiero retomar de algo que dijo Manuel Antonio hace un rato, y es que cuando hablamos nosotros de políticas públicas, desafortunadamente en el país, todas las políticas públicas que hablan de género, por ejemplo, están pegadas de mujer, ¿sí? Nosotros hablamos de políticas públicas en su gran mayoría de mujer, equidad y género. Pero cuando hablamos y nos sentamos y nos centramos más bien en un tema de prevención, ahondamos muchísimo en un tema de prevención hacia las violencias contra las mujeres. Y hemos dejado a un lado enorme el tema de todas las violencias que hay para toda la comunidad en general, pero sobre todo la comunidad LGTBIQ+, porque se nos han vuelto invisibles. Claro, se nos han vuelto invisibles porque nos han invisibilizado desde muchos actores. Cuando decíamos cuáles son esos objetivos para poder hacer una inclusión real, y no me refiero solo a lo educativo, es que estamos, y esto sí tengo que decir que ha generado un cambio social, y es que nos hemos vuelto visibles como comunidad. O sea, la comunidad hoy es visible, ¿sí? Quisiéramos que fuese muchísimo más, pero cuando uno tiene los representantes y no se queda solo
que esto me lo dijo alguien hace poco y me dijo, espero que todo este movimiento no se quede solo en el mes del orgullo gay, ¿sí? Porque a veces lo hacemos, se nos queda en este mes. No, nosotros estamos haciendo y generando programas y estrategias que van más allá, que deben ser atemporales, ¿no? Porque estamos hablando de derechos, pero también tenemos que tener desde lo político y lo legislativo el desarrollo realmente de políticas específicas que creo que ya empezó. Yo ya he visto políticas que dice política pública LGTBIQ+, que no están pegadas solo del tema de mujer o del tema de ese abanico de posibilidades que tenemos. Igual hay que tener y generar ambientes y entornos seguros para evitar la violencia de todo tipo, y a eso es a lo que nos centramos nosotros, y lo digo, ahí sí lo digo en el tema realmente educativo, esos entornos seguros, esos centros de escucha, esos objetivos que realmente vayan a ser una educación inclusiva. Pero nosotros no podemos hablar de una educación inclusiva mientras sus actores no estén conscientes de la importancia. Y cuando digo los actores es que hablamos de todo el tema de docentes, nos metemos en algo que es un poquito álgido a veces, y es el docente, los cuerpos docentes, porque desafortunadamente todos estos temas que tienen que ver con la violencia desde todo tipo, no solo me estoy centrando en la violencia de género, sino violencias de todo tipo en las instituciones educativas o en los entornos educativos, se los hemos dejado a los famosos orientadores, psicoorientadores o a los docentes con funciones de orientación. Y se nos ha olvidado al resto de los actores, a quienes me refiero, a los mismos padres de familia que hacen parte, a los mismos alumnos, que todos somos corresponsables frente a una violencia, ¿no? A una vulneración de algún derecho, todos somos responsables. Entonces hemos delegado esta función y es absurdo, y esto tengo que decirlo porque es la realidad de la mayoría de nuestras instituciones públicas en este país, y es que tenemos instituciones educativas que pueden tener 1.200 estudiantes y tienen una persona o un psicoorientador o un orientador o un psicólogo. Entonces, eso es absurdo cuando hablamos de violencias, cuando hablamos de prevención y cuando hablamos de visibilización de toda esta temática. Entonces, los objetivos sí tienen que ser pues muchísimo más allá. Tenemos crear la conciencia, pero pues esto nos tocaría cambiar el sistema educativo, que creo que tenemos que hacerlo, tenemos que dar un vuelco grandísimo frente a cuál es la responsabilidad real. Y esa parte de saber que todos aprendemos, todos los seres humanos aprendemos, pero todos aprendemos de manera diferente, ¿sí? Porque todos somos diferentes. Entonces, eso sí es muy, pero muy importante y quiero resaltarlo, porque tampoco puedo desconocer todo lo que genera, por ejemplo, un espacio como este frente a una población, ¿sí? Cuando voy a decir, estos espacios no se daban antes, estos no existían, nosotros no podíamos hablar de diversidad y de género en un espacio como este porque se nos era prohibido, ¿sí? Esto hace que el pensamiento, que todos esos roles y estereotipos que tenemos frente al tema pues vayan a cambiar. Entonces, esa es la propuesta que se tiene, ese es el trabajo que se tiene frente a poder visibilizarlos y a poder realmente generar estrategias para contrarrestar lo que es lo más importante, ¿no? Yo quería comentar, porque esa palabra educar me encanta, ¿no? La palabra educar viene del latín ducere, que significa guiar, conducir en el conocimiento, ¿no? Y entonces, pero el conocimiento no es como una cosa que el maestro o la maestra le vomita al estudiante, ¿no? Que es una visión como muy lineal, positivista de la educación. Yo me muevo más en pensamiento complejo. Y entonces entiendo que las emociones, el lenguaje, las interrelaciones, las interafectaciones, las interdependencias son fundamentales, ¿no? Entonces, ¿qué sería el conocimiento? El conocimiento es lo que emerge de la interrelación, la interafectación, la interdependencia entre las estudiantes, el cuerpo docente, las directivas,
los padres, madres de familia y acudientes, la comunidad académica en general, ¿no? Y eso sucede en un territorio, pero el territorio no es solamente el territorio físico, es decir, estamos en el municipio de, sino que el territorio es también el cuerpo de cada una de las personas que participan del proceso educativo, y el territorio también son eh, las relaciones que se construyen entre los seres humanos, ¿no? Y es en ese territorio relacional donde ocurren las mayores violencias. Entonces, la escuela debe crear las condiciones para que emerja la inclusión de las diversidades. Y cuando digo de las diversidades, es que a veces pensamos que solo hay que incluir a las personas de los sectores LGTBI, ¿sí? Pero y de las diversidades de géneros y cuerpos, pero si pensamos que la educación tiene que ser transversal, intersectorial, interseccional, pues tenemos que entender que los chicos, chicas, chiques que están en nuestros procesos, también pueden ser negros, también pueden ser indígenas, también pueden ser campesinos, también pueden ser migrantes, que unos son más chiquitos, que otros son mayores, que otros ya son de la tercera edad, que algunos viven con discapacidad, eh, sí, que tienen distintas aproximaciones políticas al mundo, religiones, ¿sí? Entonces es importante que cuando pensemos en educación, pensemos que todo se construye de manera transversal, interseccional, intersectorial, ¿sí? Porque cuando nos enfocamos a una sola cosa y no tenemos una mirada amplia, olvidamos esas grandes diversidades, ¿no? Entonces, eh, Adela Cortina, que tuve la suerte de conocerla personalmente y trabajar con ella, que es una teórica de los valores española, de la valenciana, decía una cosa muy particular, y es, los valores no se enseñan, se aprenden. Es decir, uno no puede ir a la escuela a aprender, a que le enseñen valores. ¿Y qué quería decir Cortina con esto? Pues que, por ejemplo, el niño está en la casa y entonces el papá le enseña el valor de la honestidad y la verdad. Y entonces timbran a la puerta y dice, mijito, diga que no estoy, que es que no tengo dinero para... ¿Sí? Entonces el niño entiende que sí hay que ser honesto, pero no siempre. ¿Sí? Como que si eres ladrón, pero de cuello blanco no es tan grave como si te robas una mogolla. ¿Sí? Porque por la mogolla vas a la cárcel, pero en la otra tienes casa por cárcel y te quedas con el dinero y tienes la gran fortuna, ¿no? Entonces, no, los valores son integrales, pero entonces construir la inclusión de la diversidad implica aprender a convivir con el otro, otra como auténtico otro. Implica aprender que la convivencia implica reconocer que yo soy único, pero que tú, cada uno, es único, irrepetible, trascendente, evolutivo, dinámico, histórico, prospectivo, y que incluso ni se puede repetir, ¿no? O sea, yo le digo a los estudiantes por chiste, a ver, cuando la pareja le dice a uno, ay, mi amor, ¿por qué no me acaricia como ayer? Uno le tendría que decir, mira, no me digas pendejadas, es que no es posible, porque el 76% de la contaminación ambiental son las células que escapan de tu espalda y de mi mano, por lo tanto, la mano que acaricia hoy es otro, y la espalda que acaricio es otra. Pero además yo tenía ganas y hoy respondo a una petición tuya. Por lo tanto, la manera como se construye la caricia es distinta. Hoy es otro tiempo, otro lugar, otra necesidad. Cuando nosotros nos damos cuenta de ese dinamismo del ser, empezamos a entender que vivimos en una permanente interafectación, ¿no? ¿Y qué implica eso? Que no solo existe la otredad y la mismidad, o sea, la conciencia de sí, sino la conciencia de la alteridad, que es fundamental en la escuela. Todo lo que yo hago afecta al otro. Todo lo que deja de hacer puede afectar al otro. Por lo tanto, yo tengo que tener claro mi actuar, pero para tener claro mi actuar, debo entender que entre yo y el otro, la otra de otra, hay límites y que yo no puedo acceder a tu cuerpo, ¿no? Ni para manosearte, ni para tocarte, ni para agredirte genitalmente, ¿sí? Ni para levantarte la falda, el uniforme, ¿sí? Porque
eso implica una vulneración de los derechos de las otras personas. Entonces, aprender la convivencia, aprender el respeto, aprender la solidaridad, aprender la equidad es fundamental. Pero eso implica que los maestros clic, porque la maestra, el maestro dice, un niño que me ayude a cargar la silla. Está asumiendo que el macho, por ser macho, es más fuerte. Nosotros tenemos campeonas olímpicas, mujeres de pesas, pero no campeones hombres. Por lo tanto, tenemos mujeres más fuertes en este país. Entonces, digamos, como que lo que hay que decir es, por favor, una persona que me ayude a cargar la silla. Solo esa cosa de la vida cotidiana, alguien que me ayude a barrer el salón y no una niña que barra, porque entonces la niña barre la cocina, lava, se deja golpear. No, es cualquiera puede contribuir al aseo del espacio académico. Implica construir una manera distinta de educar. Entonces yo digo, hay una diferencia muy particular entre ser educador y ser educastrador, ¿no? Y es que educador te enseña a fortalecer las alas y a volar por el mundo. El educastrador te la recorta en cuanto sea posible para que no te muevas del lugar de clase, ¿sí? Ni que mires por la ventana, ni nada, ¿no? Hoy veía en Twitter una cosa muy particular que me escribir un artículo sobre eso, porque una maestra llama a la familia de un niño para decirle que el niño vive la fantasía. Y entonces resulta que es que el niño dice, iba con camiseta de Superman. Y entonces él dice que su tío es Superman. Y la maestra por principio no le cree, ¿no? Y entonces le manda a traer a los familiares, a los acudientes, para que le digan que él no puede estar inventando cosas. Primero, es una educastración quitar la libertad de la creatividad, que es una función fundamental del cerebro para transformar el mundo. Pero además, la maestra debería haberle creído al niño. ¿Qué implica? Que de verdad su tío era Superman, porque era el actor que había hecho el papel de Superman. Entonces, pero cuando yo le digo que alguien no puede ser Superman, le estoy quitando al niño la posibilidad de hacer literatura, de hacer poesía, de hacer cine, de hacer fotografía, de volverse artista, de ser un genio en la ciencia, porque para eso se necesita la fantasía que me permite creer que yo es Superman o que puedo inventarme un producto que resuelva las necesidades del mundo. Entonces los educadores jugamos un papel fundamental en ayudarle a la gente a volar, a ser libre, a ser respetuosa, a ser solidaria, a aprender a vivir en convivencia cotidiana con las otras personas, aceptando a los demás por ellos mismos. Porque si yo soy único y no hay nadie como yo, y jamás habrá nadie como yo, ni siquiera yo, porque yo en esencia no soy el mismo de hace 50 años, 40 años, 30 años, 20 años, 10 años. El café de hace una hora no lo tenía en mi cuerpo, ahora se está transformando en sangre, hueso, pensamiento, ¿sí? Entonces, si yo entiendo que el otro, otra es tan dinámico, yo transformo la educación para ayudarle a vivir el aquí y el ahora para construir el futuro. Y los maestros, maestras y maestres tenemos una función fundamental en transformar el mundo o en hacerlo invivible para los seres humanos. No, definitivamente, pues qué grato es poder adquirir todos estos conocimientos, o sea, creo que no soy la única que piensa que este foro pues ha sido muy importante porque definitivamente han nutrido como ese conocimiento, nos han enseñado muchas cosas, nos han explicado muchísimas, y pues algo que hablaban, y es muy cierto, son esos valores, y entre esos valores está el respeto, el respetar a los demás, cómo se quieren ver, cómo se quieren desenvolver, quiénes quieren ser. También acabar con esos estereotipos, porque desafortunadamente cuando nos centramos en X estereotipos, pues empezamos a irrespetar, empezamos a invadir pues es el espacio de los demás, a no dejar que sean libres, a que sean ellos, a que sean únicos, porque eso es fundamental. Y pues acabar con esas diferencias, porque desafortunadamente esos acosos, por ejemplo, escolares,
no permiten mejor dicho, queremos que todos sean como el mismo estereotipo, que todos se comporten de X forma, lo que hablábamos antes de que solamente nos centremos en masculino o femenino, pero no estamos dejando que las demás personas expresen cuando no quieren estar, digamos, o centradas únicamente en lo masculino o únicamente en lo femenino, o cuando yo quiero pues hacer precisamente esa transición. Entonces, digamos que sí es fundamental en los valores, principalmente el respeto. Don Manuel, yo quisiera en este momento también que usted nos ayudara, porque hemos visto mucho que ahora se hace referencia a todas, todos y todes. Y precisamente cuando utilizamos ese todes. Bueno, la vida le da unas sorpresas. Entonces, me habían invitado a un congreso de bioética. Y entonces mi mejor amiga, que se llama Yolanda, me dijo, Manuel, realmente ya no me dice Manuel, me dice Manuel. Moni, esto, por el Parkway sale como a las 5 de la tarde un profesor que sale con la esposa y tienen 2 niños. Y él cuando viene de la universidad se viste en femenino. Y estuve hablando con ellos. Es increíble. Yo quiero que lo conozcas. Pues yo al otro día me fui para el Paraguay a ver si salía y salió. Entonces conocí un profesor universitario de la Javeriana. Y entonces yo también era maestro en la Javeriana en ese momento, ¿no? Entonces yo me quedo como, oye, ¿y tú vas a la clase en femenino? Dijo, no, pero lo estoy pensando. Y, y entonces a mí me llamó muchísimo la atención porque lo primero que yo pensé es, wow, ¿qué va a pasar con los estudiantes? ¿Cómo van a entender el mundo los estudiantes? ¿Sí? Porque eso implica como toda una transformación, ¿no? Hablamos del vestido y en la Javeriana era obligatorio que los hombres fueran con corbata. Como yo siempre he sido subversivo, pues yo empecé a ir con buzo de cuello alto y corbata. ¿Sí? Hasta que el decano me llamó y me dijo que no me podía vestir así. Yo le dije, a ver, pero la norma dice que hay que venir con corbata. Porque si no, no cumplo la norma. Entonces dice, pero no, es que la corbata se pone con camisa. Digo, no, eso no dice el reglamento dice que hay que ponerse corbata. Sí. Entonces, pues esto era como un rollazo ahí todo raro. Yo ya había tenido, yo fui jesuita para la mayor gloria de Dios, me retiré para la mayor dicha de los hombres. Entonces resulta que, que cuando yo estaba haciendo el máster de educación en la Javeriana, yo dije, mira, mi tesis va a ser en masculino y femenino. No se puede. Yo le dije, muéstreme un documento de la universidad que diga que no se puede y yo, a partir de la Constitución, lo tutelo porque en este país no hay discriminación por razón de sexo. Por lo tanto, los textos académicos no hay que escribirlo en masculino, se pueden escribir como a uno le dé la gana. El decano vino, eso fue un jueves, vino el lunes y dijo, sí, Manuel, escríbalo como se lee la entonces bueno, entonces yo hice como la primera tesis, parece que es la primera tesis en el mundo escrito en masculino y en femenino, ¿sí? Y entonces pues era como muy atractivo ser transgresor porque creaba otras cosas. Entonces yo le digo a Brigitte, pues tú no vas a tener problema con el vestido de la universidad porque como allá no hay que aclarar cómo vestirse, uno va vestido como se le dé la gana. No hay una norma que implica que los hombres se tengan que vestir en lo considerado masculino y las mujeres en lo considerado femenino, ¿no? Porque si nos dicen que sí, entonces las profesoras no pueden ir con pantalón, camisa y suéter, chaqueta, porque eso son prendas masculinas, ¿sí? Entonces todas las mujeres tendrían que venir en falda, ¿sí? Sí, entonces era como una manera de jugar siempre con la norma para que todos pudieran caber en la norma. Bueno, entonces yo iba a hablar de los derechos sexuales de los seres humanos en general y entonces pasó que me encontré justo en esos mismos días un artículo que hablaba de les brujes. Eran feministas. Era un grupo de feministas al que habían entrado unos hombres. Y entonces no podían ser las brujas porque no cabían los brujos. Pero resulta que las brujas eran como creadoras de pensamiento a nivel universal, pero había brujas hombres, ¿no?
Y entonces, y si no queremos que esto se lea como las brujas o los brujos, sino que sean todos, entonces escribieron el grupo Les Brujes, ¿no? Yo me quedé pensando, claro, pero en castellano uno dice, ¿les interesa esto? ¿Sí? ¿Es a todas las personas o es a quienes? Entonces yo titulé las les. Cuando yo llegué, el primer artículo publicado fuera de 2004. Yo llego como refugiado a España y tengo como toda una discusión porque yo soy el primer latino que dirige una organización LGBT en España, ¿sí? Entonces llego a la Federación Española de Gays y Lesbianas y entonces dicen, por favor, los nuevos se identifican. Y entonces yo escribí Manuel Velandia, marica. Y entonces alguien me dijo, serás maricón. Y yo le dije, no, hijo, marica, porque yo tengo derecho a reivindicar lo femenino en las masculinidades, ¿sí? Entonces, pues yo soy marica. Pero tienes razón, el letrero está mal hecho. A algunos les va a sonar un poco fuera de tono, pero yo escribí Manuel Antonio Velandia Mora, marica femenina pasiva mamona, ¿sí? ¿Qué estaba diciendo? Que los hombres pueden tener todo tipo de prácticas y que eso no los hace menos hombres, ¿no? Entonces, la gente me dijo, pero esto es verdad. Yo le dije, no, no es una promo, es un acto comunicativo, ¿sí? Es decir, es apropiarnos de la posibilidad, porque si nosotros seguimos en ese discurso masculino de lo sexual, estamos negando nuestros afectos, estamos negando las plumas, estamos negando otras cosas. Y entonces estas organizaciones privilegian los hombres masculinos, los que se machifican, los que tienen músculos, y los flaquitos, que es una tendencia ahora en el cuerpo joven, ¿sí? No son símbolos sexuales, no son atractivos para nadie porque el atractivo es el músculo y el poder del falo. Entonces hay que cambiar el lenguaje. Fundeo, que es una fundación que trabaja por el lenguaje en España, publicó un artículo mío y se armó una gran discusión que hablaba de ese tema. Y entonces yo empezaba a hablar de las les, y empezó a volverse en España una moda de hablar de les. El movimiento español, como va tan adelante en el tema de los derechos, de alguna manera es un referente internacional. Y entonces se volvió como una cosa del uso de todos. ¿En dónde se fundamenta eso? En que el pensamiento complejo dice que lo que no existe en el lenguaje no existe. Que el lenguaje no es una representación de la realidad, sino que el lenguaje es un acuerdo, es una construcción. Por lo tanto, y que somos seres emocionales, no seres lógicos que piensan, que se emocionan, sino que somos seres emocionales. ¿Qué implica? Que si yo no te recupero en el lenguaje, entonces emocionalmente te ves afectado, ¿no? Por lo tanto, el lenguaje debe incluirte a ti, debe incluir a todos. Florence Thomas hace 2 meses escribió un artículo que me pareció muy interesante porque algunas personas empezaron a decir, todos quienes están acá. Y entonces ella decía, eso no se puede porque excluye la lucha política de las mujeres. Con toda la razón, para Florence. Es decir, si lograr existir en el lenguaje para las mujeres, cuando empezaron a decir las, era tan importante, y ahora la gente dice les y quiere incluir el les a todos, pues no. Les es para cuando no eres ni en la masculinidad ni en la feminidad, sino en otra posibilidad. Entonces, por eso decimos las, les, seres humanos, humanas, ¿sí? Entonces, es importante como incluirlos, no decir bienvenidos quienes están acá, porque en este caso estamos ignorando a quienes viven en las masculinidades y a quienes viven en las feminidades. El uso de les da la posibilidad de que las personas que viven en género fluido, en género queer, que son a género, puedan ser incluidas en el lenguaje porque no se mueven en las masculinidades o en las feminidades. Bueno, doctor Manuel, muchísimas gracias. Vamos a continuar. Ese tema de les,
es muy importante porque estamos vinculando a la comunidad y no solamente debemos de manejar solamente la parte pública o en los diferentes procesos de construcción. Entonces, pues aquí vino otra pregunta, pues que la voy a realizar a los dos participantes, a nuestros dos panelistas, porque me parece muy importante y es quiénes deben de participar en la construcción de la política pública de género, porque en este momento estamos hablando no solamente de, o sea, también de reconocerlos a ellos y saber cuáles son las dificultades que se presentan en los diferentes contextos, como lo hemos visto, no solamente en el educativo, sino en el social y en muchos procesos que se presentan con, con el sector de LGTBI. Entonces, no sé quién va a empezar de pronto. Luisa, ¿quieres empezar con la pregunta? Claro que sí, claro que sí. ¿Quiénes deben participar? Pues la verdad, primero, las políticas públicas siempre, yo las resumo así de sencillo, ¿no? Las políticas públicas nacen de una necesidad por suplir, ¿no? Entonces, el actor número uno que tendría que estar aquí, en este caso sería, estamos hablando de una comunidad en general. Y vuelvo y reitero, primordial la comunidad LGTBIQ+, y todas las personas que se sientan diferentes y excluidas del resto. Pero ¿en concordancia con qué? Con todos los actores que realmente toman decisiones, porque las políticas públicas son maravillosas, pero si no se articulan realmente con las personas y se ejecutan con las personas que toman las decisiones, pues no sirven de nada. Nosotros ahorita estamos haciendo, creo que se están haciendo a nivel nacional todo el ejercicio de las actualizaciones, las reformulaciones de las políticas públicas. Claro que después de escuchar a Manuel Antonio se queda uno realmente con el sinsabor de realmente si cuando hablamos de mujer, equidad y género, estamos incluyendo toda la diversidad que necesitamos incluir. Pero en este ejercicio nos damos cuenta que realmente pues quienes tienen que estar involucrados pues son quienes lo viven y quienes lo sienten. A veces, y esto lo digo con el mayor respeto a quienes hacen el tema de las políticas públicas, y es que muchas veces y nos pasa en todos los entornos, y es que no vinculamos a quien lo vive. Yo voy a poner algo muy importante cuando uno trabaja, Ingridcita, y tú que lo estás viviendo en este momento tal como yo, con la población, con esta comunidad absolutamente maravillosa LGTBIQ+, yo tengo la posibilidad de trabajar con ellos. Muchas veces le pregunto a la gente qué suponen de mí cuando empiezo a hacer el trabajo. Quienes no me conocen, ¿sí? Y esto fue absolutamente maravilloso cuando salió el flyer ayer, y esto lo quiero contar porque para mí es absolutamente maravilloso. Alguien dijo, ella debe ser lesbiana, literal. Cuando yo hago, y siempre lo hago en mis ejercicios, y siempre pregunto, ¿qué suponen de mí? En la gran mayoría suponen dos cosas: o que tengo cáncer por mi cabello cortico, la gente no asume que a mí no me gusta el pelo, sencillamente no me gusta, ese ha sido, lo he tenido toda la vida así, y la otra es que asumen que yo soy lesbiana, ¿sí? Y me lo han dicho. Entonces yo siempre les digo, ojalá, porque lo que más amo en la vida son las mujeres, que son mis hijas. Yo soy considerada una excelente mamá, una excelente esposa, una excelente amiga, una excelente mujer, y pare de contar, mi orientación sexual no le interesa a nadie. ¿Mm? Pero la gente siempre supone un montón de cosas. ¿Y a qué me refiero con esto? A que nos cansamos de suponer y de decidir por los demás. Cuando uno habla con la comunidad LGBT, yo a veces les digo, mira, yo te puedo entender desde mi profesión, desde mi quehacer, porque a eso me dedico, a entender y a orientar, pero nunca voy a poder sentir lo que ustedes sienten, ¿sí? Y a defender lo que ustedes consideran que deben defender. Entonces, por eso lo digo, para mí es primordial, si tú me preguntas, fuera de todos los actores que por normatividad, por legislación deben estar, deben involucrar a la comunidad, que es lo que a veces se nos olvida. Realmente hacer las mesas de trabajo, saber qué son las necesidades, y pues es que está todo por hacer, ¿no? Ese es mi punto de vista. Le debo de Manuel Antonio a ver qué nos dice. Como la ventaja de que nuestra compañía hablara primero es que me dio tiempo de buscar un... Entonces, ¿están viendo mi pantalla?
Sí, doctor, la estamos viendo. Bueno, entonces yo hace un tiempo escribí un artículo sobre cómo se trabaja en equipo para hacer políticas públicas, como una ruta para la garantía de derechos, ¿no? Lo que yo digo acá es que hay que crear una comunidad de política pública y que esta comunidad de política pública espérate, implica tener en cuenta un juego de 3 grupos de actores. Las entidades del Estado, en este caso el ejemplo era de salud, ¿sí? Las entidades del Estado que tienen que ver con temas de educación, de salud, de administración municipal, por ejemplo. Por otro lado, los sectores sociales, es decir, las entidades no gubernamentales, ya sean organizaciones de base comunitaria o a veces organizaciones de base internacional, ¿no? Que hay en las ciudades. Las agencias de cooperación internacional pueden apoyar las entidades de Naciones Unidas, por ejemplo. A veces podemos pedir apoyo de otras agencias internacionales de cooperación, pero también las personas directamente involucradas en la situación, ¿sí? Eso es importante porque a veces no se les convoca. Y dentro de esas organizaciones interesadas en el tema, pues entonces habría que pensar precisamente en esos sujetos que participan de la creación de política pública. Pero entonces habría que mirar con más detenimiento quiénes son esos actores, ¿sí? Espérate. Esos actores pudieran ser los portadores de obligaciones. Es decir, hay gente en el Estado, en la familia, en las iglesias, en las comunidades educativas, en el sector salud, en la comunidad general, que son portadores de obligaciones, ¿sí? Los que pueden vulnerar los derechos son esos portadores de obligaciones, ¿sí? Los que van a garantizar, por otro lado, los que van a garantizar que haya esos derechos. La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Veeduría, los agentes de policía, los militares, son garantes de derechos. Fíjense que en estos días de las manifestaciones ha habido un problema porque los garantes de derechos vulneran los derechos, ¿sí? Entonces, ha habido chicas trans que los garantes de derechos las han violado, por ejemplo, o las han vulnerado sexualmente. Por otro lado, estarían los sujetos de derechos, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, gente de género fluido, de género queer, a género transcuerpo, es decir, todos estos agentes. ¿Y ellos de qué se preocupan? Ese juego entre los portadores de obligaciones y los sujetos de derechos tienen que crear las condiciones para que haya una atención integral a los sujetos de derechos. Entre los portadores de obligaciones y los garantes de derechos hay que mirar cómo hacer la veeduría para que se protejan los derechos, cómo hacer el seguimiento para que se cumplan los derechos o cuando se ha vulnerado el derecho, o hacer la evaluación de la efectividad de las políticas. Y por otros lados, entre los garantes de derechos y los sujetos de derechos, hay que tener en cuenta la participación ciudadana, es decir, que los garantes de derechos no restrinjan la participación de los ciudadanos en la búsqueda de sus derechos, ¿no? Eso sería fundamental para poder hacer el análisis. Esos serían como los sujetos primordiales de esa política. No sé si ahí quedamos claros. Perfecto, sí, señor, quedamos claros, doctor Manuel. Ahora, si les Bueno, interesa, les puedo pasar después el texto, aun cuando el ejemplo es de salud, pero funciona. claro que sí, muchísimas gracias. Aceptamos esa propuesta del envío de este documento. Bueno, Luisa, como lo decía inicialmente, ya tenemos en ese momento la experiencia muy bonita de estar participando con los diferentes actores en este momento, los sectores de la comunidad LGTB, pero también hemos visto que nosotros, hay dos perspectivas, ¿no?
Uno es, como lo decías tú hace un momento, estar acá sentados de pronto y otro es la perspectiva, la situación, los procesos de vulnerabilidad que viven ellos y todos los procesos también de vulneración de derechos. Entonces, me parece muy importante realizar esa convocatoria, invitar a todas las personas que pertenecen al sector, pero también tenemos que mirar algo, cómo podemos hacer para convocarlos a ellos para que participen activamente de estas propuestas, de estas mesas de participación, cómo podríamos llegarle muchísimo más al sector si, logrando la participación masiva. Muchas veces implementamos herramientas, buscamos estrategias, pero no llegamos a todas las personas. De pronto, un tema de accesibilidad, un tema de desconocimiento de información, un tema en ese momento de redes sociales, porque estamos un poco limitados por el tema de pandemia. ¿Cuáles creen que serían esas herramientas importantes para trabajar en ese momento y lograr realmente un acercamiento adecuado y realmente positivo y productivo para iniciar esos procesos con ellos? Bueno, hoy justo estaba trabajando en ese tema. Yo soy investigador del IDEP, del Instituto de Investigaciones Pedagógicas del Distrito, que es un área de trabajo de la Secretaría de Educación. Y veía una cosa que me llamó la atención y era que decían pocas personas han aceptado la convocatoria. ¿Mm? Y entonces, pero además se han acercado a la convocatoria unos sujetos que no son los interesados. Entonces, yo le decía, mira, miremos las plataformas de comunicación, Twitter, Instagram, Facebook. Ustedes pusieron la noticia el 17. Hoy estamos, creo que a 23. Si usted pone una nota convocando a la gente el 17 y no la refresca, ¿sí? La gente no dice, oiga, ¿será que están invitando maricas? Y recorre todo el Facebook. Sí, entonces, si uno no lo ve ese día, pues ya no lo vio y entonces no se siente convocado. Entonces hay que crear estrategias comunicativas, ¿sí? Que, que se actualicen constantemente. Busquen diferentes lenguajes, ¿sí? O sea, si yo quiero invitar a gays, ilustre con un gay, otra ilustre con una lesbiana, otra ilustre con una persona de género fluido, otra ilustre con una persona trans, ¿sí? Nómbrelos a todos, todas y todes, de tal manera que las personas sientan que esta estrategia es para ellos, ellas y ellas, no para los otros, ¿no? Pero también es importante decirle a la gente, queremos que en la política participen todos. Lo que yo decía en la respuesta anterior es que todos deben participar también los garantes de derechos. Es decir, para hacer cualquier tipo de política, pues tiene que participar la policía, la veeduría, la procuraduría, todas esas IAs, ¿sí? Porque ellos son los que están supervisando y también los agentes estos de control, ¿no? O sea, los que aplicando la norma vulneran los derechos. Porque ellos deben entender que si se hace una política en el municipio, la política les obliga a ellos. ¿Mm? Y que transforma su función, y que transforma su servicio, y que transforma su manera de atender. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos a todos los agentes en la discusión, esto nos va a aportar muchísimo, ¿no? La otra cosa es que yo me encuentro muchísimo la dificultad de hacer síntesis, ¿no? Yo, por ejemplo, soy vicepresidente del CTPD, del Consejo Territorial de Planeación del Distrito, ¿sí? Y entonces una de mis discusiones es, oye, a ver, hijo, si tú me echas un discurso político para decirme que quiere que incluyan las trans, dime directamente, quiero que incluya a las trans, porque si usted me da una justificación de 2 horas y cada uno de los que participa me da una justificación de 2 horas y somos 18, pues se necesitaría 36 horas, ¿no? Entonces nunca vamos a avanzar. Entonces, por favor, dígalo en 1 minuto y si usted quiere que quede como usted lo propone, escríbalo.
y póngamelo en el chat o dícteme la frase o lo que sea, de tal manera que ganemos tiempo, porque qué rico. Ahora, como el agua no acaba de mojar hoy, sino que el agua viene mojando desde antes, pues miremos quiénes se mojaron antes, estudiemos esas políticas y digamos, oye, pero es que aquí no está tal cosa, aquí falta tal cosa. Y podemos hacer lecturas críticas de políticas que se consideran avanzadas. No solo en Colombia, sino en otros lugares del mundo. Por ejemplo, argentinos tienen políticas súper avanzadas, algo también en Brasil que nos puede servir. Entonces, uno mira esos documentos y dice, uy, esto no lo ponemos de aquí, ¿sí? Digámoslo más bonito, digámoslo más con nuestras palabras, cambiémosle ese texto. Esa es otra manera de avanzar en la construcción de los documentos, ¿sí? Se necesita contar con alguien que tenga como la visión macro, ¿sí? Que como que sea capaz de recoger las ideas y organizarlas. Pero usualmente ese alguien que organiza las ideas no es un jurídico, ¿sí? Entonces se necesita el acompañamiento de alguien jurídico para que diga, esto es inconstitucional. No, o sea, sí, esto no se puede porque hay otra norma que dice tal cosa, ¿sí? Para que la norma sea fácilmente aterrizable y responda realmente a las necesidades de la gente. Entonces, digamos, como que a veces nos tenemos que acompañar de otras personas porque en el municipio no están todos los sujetos. Ahora, si en el municipio no tenemos una persona de género fluido tan visible que quiera participar, acompañémonos de alguien de otro lugar, ¿sí? Para escucharle al menos, ¿sí? Para que nos abran los oídos y el corazón y la mente, ¿sí? Para entender que todos tienen que estar ahí. Porque a veces en los municipios pequeños no es tan fácil que la gente se haga visible porque corren el riesgo de la vulneración de sus derechos, ¿no? Entonces es importante también pensar que a veces es importante trabajar a puerta cerrada, que también a veces es importante no contar que nos vamos a reunir. Yo sé que a los políticos les encanta la promo y que aparezcan en los medios y esas cosas. Hay que hacer fotos decentes y que la gente se vea y no se vea. ¿Sí? Es decir, que mostremos que hay muchos y solo a los 3 que no se quieren ver, que salgan en la reunión, pero solo les ven el cabello y la espalda, ¿sí? Digamos. De tal manera que nosotros podamos promocionar lo que estamos haciendo sin evidenciar a quien no quiere ser evidenciable. Eso también es fundamental. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, Luisa. ¿Quieres complementar de pronto? ¿Quieres colaborarnos complementando? Yo lo veo desde mi punto de vista, desde el actual y lo resumo en 3 cosas. En credibilidad, respeto y visibilización. ¿Por qué digo credibilidad, respeto y visibilización? Porque desafortunadamente, históricamente, ha sido una población, una comunidad que siempre ha sido estigmatizada por múltiples razones. Y utilizada en otras tantas, y más cuando hablamos del tema político, y no me refiero a la política, sino al tema político. Entonces, cuando uno genera y puede crear eso que se llama credibilidad frente a cualquier proceso de inclusión en todo tipo, pues ya tenemos, la verdad, un tema de convocatoria ganada. Y cuando digo respeto, pues es que todo lo que nosotros debemos hacer tendrá que estar enmarcado en el respeto de las diferencias de todos y cada uno. Y la visibilización para nosotros ha sido importante. Yo hablo, Ingrid, y a todos desde el contexto de lo que nosotros hemos hecho, de lo que venimos trabajando como municipio, pero más allá, como un compendio de municipios, porque pues para ti, para muchos de los que están acá no será, nosotros venimos articulados no solo en el municipio y los municipios aledaños como Sabana Centro, porque nos hemos articulado en un proyecto bien interesante frente al tema de la comunidad LGTBIQ+. Entonces, ese tema de la visibilización ha sido bien importante. Partiendo del respeto, claro, hay muchos a los que les interesa y dicen, yo no tengo por qué esconderme, yo soy la cara, ¿sí? Como hay otros que dicen, yo no voy a salir
por mil cosas que tienen alrededor, todas absolutamente respetables. Pero yo siempre he dicho, cuando uno logra visibilizar con respeto y con credibilidad en los procesos, tú vas a tener una convocatoria. Y al fin de cuentas, mira, uno logra articular los líderes, pero esto se vuelve, esto es el voz a voz. La gente repite, tú no te imaginas los chats que tengo en este momento diciéndome al respecto de lo que estamos haciendo. Entonces, es cuando dice, estamos haciendo las cosas y las estamos haciendo bien. Entonces, ese es un camino que ya tenemos, que tendremos que seguir ahondando, porque camino es lo que nos falta, pero con esas tres cosas, y vuelvo y te digo, en esas las enmarcaría para el tema de la convocatoria, de las convocatorias que realmente sean efectivas, ¿no? Enmarcadas en esas tres cosas. Claro, totalmente de acuerdo. Cuando tú dices, bueno, cuando decimos vamos a realizar una convocatoria, son las personas que quieren hacerse, son visibles, y las personas que respetablemente tienen, buscan quedarse como en el anonimato, sin embargo, pertenecen al sector. Entonces también tenemos que pues manejar como estas herramientas, manejar esos espacios, abrir esas oportunidades, habilitar esas oportunidades en donde podamos realmente que ellos tengan esa comunicación constante con nosotros, como lo decía el doctor Manuel, escribiéndonos de pronto, participando, invitándonos en los diferentes correos, que también estén ahí presentes y nos hagan llegar esas opciones y esas propuestas y situaciones que se están presentando también para poder iniciar esa construcción de política pública. Bueno, en este momento estamos pendientes de las organizaciones, de la organización y de los movimientos sociales que se están viviendo, y también pues vemos que hay unos procesos organizativos sociales que se enfocan de pronto en lo que el doctor Manuel nos comentaba y de lo que fue creador, de lo que es creador y cofundador, que es la marcha de la comunidad que viene para el próximo 4 de julio. Entonces, pues nosotros inicialmente visibilizamos un poco el tema de COVID, visibilizamos un poco el tema de las protestas sociales en Bogotá, y pues ustedes son dos expertos, me gustaría escucharlos, me gustaría escuchar, pues también leer a las personas que están en este momento acompañándonos, que nos envíen sus comentarios, que nos envíen preguntas para nuestros panelistas, que empecemos como este proceso de interacción, enviándoles las respectivas preguntas a ellos, y miremos cómo es de pronto este contexto en este momento y cuál sería como la sugerencia inicialmente para este proceso que viene de marcha, y cuáles son como esas propuestas que nosotros podemos hacer para generar mayores espacios sociales para los sectores de la comunidad LGTB, y cómo podemos lograr y generar esos espacios de unidad de trabajo y de consolidación para ellos. Bueno, cuando estabas acá, estoy pensando en que tengo que escribir un artículo y escribí lo que va a ser la idea del artículo, ¿cierto? Y escribí, participar por tus derechos es un acto de vida. No te mueras por participar. Sí. Porque uno se muere de ganas de participar, pero no puede morirse por participar. ¿Sí? Es decir, el año pasado, el COVID nos obligó a hacer una cosa que fue importantísima. Y es que hicimos por primera vez una marcha nacional con más de 540 organizaciones y más de 200 ciudades, municipios, ¿sí? Entonces, yo decía, esto es una maravilla porque nos dio una posibilidad de integración, de construir un discurso colectivo en que, bueno, reunir todas las voces y que cupieran todas las ideas en un texto, pues fue complicadísimo, pero lo logramos, ¿sí? Y donde la gente mandó videos, mandó fotos, mandó cantidad de cosas y se hizo una transmisión nacional. Este año, Bogotá lo discutió de una manera diferente y Bogotá decidió, ahorita están empezando la reunión a las 6, vamos a ver cómo se transforma esa realidad, ¿sí? Porque resulta que no vamos a tener una marcha con tarima, porque eso implica aglomeración de la gente, ¿cierto? Entonces se decidió
que fuera una marcha con distanciamiento social, es decir, aplicando las normas de bioseguridad. Mira, yo estuve en la Marcha del Sur e hice fotos, ¿sí? Y fue imposible que la gente no se aglomerara. Fue imposible. A mí no me correspondía. Yo era un fotógrafo que estaba desde fuera y yo veía que toda la gente se venía y iba como parando los grupos de gente, que pasara una fila y luego otra fila y luego otra fila. A los 50 metros ya estaban todos montados uno encima del otro, ¿sí? Entonces, como esto es un acto como de convivencia, de encuentro, de visibilización, lograr que la gente cumpla las normas de bioseguridad va a ser complicado. Es decir, que si se va a hacer ese tipo de actividades, hay que crear las condiciones para la bioseguridad, ¿sí? Repartir tapabocas, repartir productos de limpieza, insistirle a la gente, mira, si no cumples las normas, tienes que salir de la marcha, porque nosotros tenemos el ejercicio ético y moral de cuidar la vida. Entendemos perfectamente la lucha por los derechos, pero hay que cuidar la vida, ¿cierto? La otra cosa es que en Bogotá hicimos estrategias de visibilización. Yo propuse que se le dieran las banderas a las alcaldías locales. ¿Mm? Entonces iban a ver la bandera arcoíris y yo les dije, me niego. Sí, o sea, como mínimo la bandera trans. O sea, les damos, porque si usted pone la bandera arcoíris, ya está discriminando a las trans y las trans siempre se han quejado de que han sido discriminadas. ¿Sí? Por lo tanto, entreguémosles a todas las alcaldías locales una super bandera de 15 metros para que la cuelgan donde cuelgan en las paredes, la bandera arcoíris, la bandera trans. Entonces, digamos que eso da visibilidad y le está contando a la gente de la ciudadanía la participación. Eh, este año se hizo en homenaje a Laura Pérez. O sea, Laura, pues era una lideresa trans muy conocida que murió a principios de año, ¿no? Entonces, convencimos al Museo Nacional que nos permitiera hacer 3 banners que estarán colgados en las paredes del Museo Nacional en la 7ª con 29, debe ser 30. Bueno, por ahí circula muchísima gente, ¿sí? Entonces nosotros queremos que la gente vea, la dirección del museo solo cambia su publicidad por un día, pero digamos que eso nos hace visibles. Estamos rezando porque como no se pueden poner esas cosas ni el sábado, ni el mismo día, ni el domingo, por lo menos estarán desde el viernes por la tarde. Sí, entonces, o pasar más días, ¿no? Pero digamos que es como una ganancia adicional porque va a ser el domingo. ¿Qué hemos hecho? Pedirle a la gente que haga vídeos, es decir, crear que la gente comunique la importancia de participar, ¿sí? Acá, por ejemplo, se hacen unos premios, que son los premios León Zuleta. Decidimos, para no aglomerar gente, que los premios no fueran el mismo día, ¿sí? Y que si la gente va a hacer un acto político-cultural, lo mande en vídeo y haya una transmisión a través de Canal Capital durante 2 horas, ¿sí? Negociamos con Shock, la revista, para que publique artículos sobre el tema. Abrieron con un artículo mío, ¿sí? Yo escribo para el semanario Voz, entonces estamos haciendo una especial que tiene 15 artículos, ¿sí? Que habla de los diferentes temas. Entonces, por ejemplo, a ustedes les serviría, por ejemplo, replicar esos artículos, ¿sí? Porque ya están avanzados teóricamente, porque cuentan historias, aun cuando en algunas de las cosas, por supuesto, se centran en Bogotá, pero habla también de nivel nacional. Yo creo que lo importante es como centrarnos en que la gente entienda que no debe morirse por participar, sino que participar es un acto de vida, ¿sí? De autorreconocimiento. Entender que las marchas no solo son políticas, sino que también son carnaval, ¿sí? Que la gente es feliz de vivir su vida, de vivir su cuerpo, de vivir su género, de vivir su orientación sexual, de vivir sus expresiones comportamentales sexuales, que lo celebre. Los que son más políticos, pues que lleven el cartel militante y lo pongan, ¿sí? Pero que le demos la posibilidad a que todos participen, porque no todos tenemos el mismo lenguaje, la misma manera de contar el cuerpo, de contar el mundo, ¿no?
Yo creo que eso es fundamental. Pero yo insistiría en distanciamiento social. Definitivamente. Si ustedes van a hacer algo allá, cuando mucha gente sé que viene a Bogotá, ¿sí? Porque le parece como Bogotá y se encuentran con todo el mundo y todo, pues chévere. Pero si hacen una actividad local, pues insistir en que la gente cumpla las normas, ¿no? A veces, por ejemplo, yo en Alicante, en España, no se habían hecho marchas, porque la gente siempre iba a Madrid. Yo les dije, empecemos nosotros haciendo una primera marcha acá. Y así como cuando hicimos la primera marcha en 1982 y salimos 32 personas, y ahora salen, ahora este año no, pero han salido a veces más de 300.000, ¿sí? Pues hay que ganar terreno, empezar con los poquitos que son visibles, ¿sí? Facilitarles las banderas, porque la gente no tiene a veces el dinero para comprar la bandera, a la alcaldía le es más fácil sacar del bolsillo menor, ¿sí? O de uno de los proyectos para tener las banderas y que las banderas se cuelguen y que haya la bandera para que la gente se haga la foto y la cuelgue en las redes virtuales y esas cosas, y ustedes mismos potenciar esa visibilidad de los que se visibilizan. Luis Alexander tenía toda la razón, es decir, la ventaja de que tengamos personas visibles es que movilizan a los invisibles, ¿sí? Entonces, que tengamos gente que nos ayuda a comunicar la idea sería buenísimo. Yo creo que eso es fundamental. Y asumir que alguna gente prefiere venir a Bogotá que estar allá, ¿sí? Porque yo sé por ejemplo, yo organicé la marcha de Alicante, pero yo dije, no, yo quiero ir a la de Valencia, que es la capital de la Comunidad Valenciana, quiero ir a la de Madrid, organicemos la que no se nos crucen las fechas, ¿sí? Para poder ir a las otras, porque también a uno le parece rico, y más, por ejemplo, si uno estaba en Madrid, que va a ser la mundial, pues cómo no va a ir si eso no ocurre sino una vez, ¿sí? Pues hay que ir. Y entonces pensar en esas diferentes necesidades de la gente. Ingridcita, yo te voy a contestar. Bueno, primero, Manuel Antonio, te voy a contar que la comunidad donde nosotros estamos, precisamente por temas de pandemia, de distanciamiento social y de que sabemos que lo primordial es mantenernos vivos, literal, y en salud, las conmemoraciones que se tienen o lo que pensamos es netamente virtual. Es netamente virtual. Precisamente en pro de lo mismo, seguiremos haciéndonos más visibles, pero quería darle respuesta desde el entorno en el que nosotros estamos a la pregunta que decía que cómo nos hacemos más, cómo pueden las organizaciones LGTBIQ en este momento, la verdad, desde lo social, generar muchísimos más espacios. Pues les voy a contar la experiencia de lo que nosotros hemos hecho aquí, que la verdad ha marcado la diferencia en muchas cosas y que tiene a nosotros muy orgullosos del proceso. Y es que primero de recoger y de poder unificar a todos esos líderes de la comunidad LGTBIQ+, nosotros nos sentamos y lo primero que preguntamos era desde la Dirección de Mujer, Equidad y Género, qué era lo que querían, cuáles eran las expectativas, cuál era su sentir frente a todos los procesos de entorno político y social en el cual estamos, me refiero a los municipios en los que nos movemos. Ellos en su momento, y que me pareció absolutamente maravilloso, formaron 4 ejes para poder, primero, preguntar qué tenían o qué ofrecían desde cada entorno. Esto se hizo en el entorno de educación, o sea, nosotros empezamos a reunirnos con las diferentes secretarías, entonces con unas connotaciones bien importantes, porque para ellos todos los ejes, siempre teniendo en cuenta que la diversidad y la inclusión es perfectamente transversal, pero escogimos 4 grandes, o se escogieron en su momento 4 grandes ejes, que fueron el tema de educación, el tema literalmente de salud, el tema de desarrollo económico por el tema de generación de empleo y obviamente no menos importante el tema de la Secretaría de Gobierno, porque al fin de cuentas todo este tema de violencias y demás pues nos recaen en un tema
netamente legal y preventivo, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a articularnos, lo primero que vimos era que teníamos que, vuelvo y reitero, hacernos visibles desde muchas cosas. Se generaron muchos espacios y nos dimos cuenta que desafortunadamente a veces, y es lo que nos pasa cuando tenemos y generamos un montón de acciones que a veces nosotros mismos en los entornos en los cuales nos movemos no los articulamos y empezamos a trabajar muchas cosas todos de a poquito. Entonces, cuando realmente tiene la posibilidad uno de decir, vamos a mirar para el mismo lado y qué tenemos. Nosotros empezamos con un tema, literalmente con la Secretaría de Salud, toda la comunidad LGTBIQ+, en representación de todos aquellos que siguen siendo visibles, no visibles, miraron qué querían. Ellos tenían un tema primero de estigmatización, porque desafortunadamente, y es algo que se tiene, y es que a la comunidad LGTBIQ+, normalmente nos determinan, y eso ha sido históricamente, con un tema, en el tema de la sexualidad, y me acordé de Manuel Antonio ahorita cuando hablaba del tema de la estigmatización por el tema del SIDA, por ejemplo. Entonces tenían muchas dudas y muchas inquietudes frente a realmente cómo se estaba manejando el tema de equidad de género en su salud sexual y reproductiva, teniendo en cuenta todo el tema de enfermedades de transmisión sexual. Obviamente todo esto está articulado de muchas cosas. Se empezaron a trabajar desde salud con el tema también, no solo desde el área de salud sexual y reproductiva, se hizo desde el PIC, que sabemos que lo tiene en todos los municipios la Secretaría de Salud, y se hizo desde salud mental. Se generaron unos espacios que aquí se llaman espacios de escucha, que se llaman palabreando, se llaman así, que generaron escucha activa, y en esa escucha activa, pues obviamente las personas que obviamente son especialistas en el tema, descubrieron todos estas personas que buscaban ayuda de una u otra manera por estar confundidos en su identidad de género o en su redescubrir de su personalidad. Y esto nos abrió a nosotros espacios muy importantes, que fueron desde el palabreando, que es todo el tema de escucha, se tiene escucha para jóvenes, para adultos, en la ruralidad y en los colegios públicos y privados. De ahí en adelante nos articulamos con la Secretaría de Educación, con quien se reforzó desde muchos parámetros todo el tema que tenía que ver con los manuales de convivencia, con esa prevención, porque lo que nosotros buscamos realmente es prevenir todo este tipo de cosas. Después nos articulamos con la Secretaría de Desarrollo Económico para poder mirar todo el tema de ofertas de empleo, que a veces uno creería que no, pero que sí no se pueden acceder por temas de género. Entonces, entre las propuestas fueron talleres a los empresarios, ¿sí? Para aclarar y despejar las dudas frente a lo que ellos consideran. Esto era estigmatizar que mi orientación sexual no tiene nada que ver con mi desempeño laboral, ¿sí? Y con lo que yo soy como profesional. Y yo me refiero a profesional no por tener un título, sino por realizar cualquier labor de forma excelente, que es lo que siempre decimos. Entonces nos articulamos de esta manera, hicimos visible también desde la Secretaría de Gobierno todo el tema de violencias y de prevención de violencias desde la Comisaría de Familia. Voy a decir algo, ha sido esto tan importante, y es que realmente todos los muchachos que hacen parte y las personas que hacen parte de la comunidad LGTBIQ+, se han integrado a estos proyectos. Cuando nosotros hablamos de los centros de escucha, por ejemplo, empezamos a articularnos a que ellos acompañan cuando llegan este tipo de casos. ¿Y por qué acompañan? Nosotros sabemos que ellos no tienen la capacidad, pues porque no tienen la formación para hacer intervención, pero lo que yo decía hace un rato, nadie puede sentir el poder decirle a una persona, ven que yo te entiendo porque yo viví lo mismo, ¿sí? Y eso nosotros como profesionales también somos con la responsabilidad de que todo esto se está haciendo responsablemente. Ellos están preparando talleres, se están formando el grupo que tenemos precisamente en competencias emocionales para poder manejar todo este tipo de cosas, porque a veces uno, que nos pasa a todos, nos vemos reflejados cuando se nos presentan, ¿no?
Entonces, a veces, pues nos golpea bastante fuerte. Esta ha sido la manera en que nos hemos visto y hemos podido visibilizar desde el contexto en el que nosotros estamos. Que yo creo que estos son pasos agigantados para algo que antes ni siquiera se hablaba, ¿sí? Hoy estamos en todos los escenarios. Esto nos pone a nosotros en el escenario de deporte, de cultura, mejor dicho, nos abre una gama a la cual siempre hemos tenido derecho, siempre hemos estado ahí, pero siempre nos lo negaron. Entonces les cuento la experiencia de lo que estamos haciendo, de cómo nos hemos articulado para poder desde la organización social realmente generar espacios sociales, porque todos estos son espacios sociales en torno a la comunidad, a la diversidad, al respeto, a la empatía y al amor. Es que el amor no tiene colores. Es eso. Sí, el amor no tiene colores. Creo que tenemos una tarea inmensa, una tarea grande que iniciar, que emprender en el municipio de Tocancipá. Como lo dices, Luisa, es buscar acercarnos en todos los contextos, buscar acercarnos desde la cultura, desde el deporte, porque tenemos que empezar a generar esos espacios de vinculación y esas oportunidades que tenemos que brindarle también a los sectores LGTB. Tenemos una tarea inmensa. En este momento estamos iniciando con el tema cultural, iniciando con talleres de lectura, recordando y reconociendo algunos escritores que en América Latina pues, nos han permitido realmente y han visibilizado a las personas de la comunidad. Bueno, inicialmente no tenemos preguntas en el chat, pero tenemos una manito levantada. Entonces vamos a darle la oportunidad a Carlos Andrés Angarita en este momento, que nos está pidiendo la palabra. Carlos, tienes la palabra. Muchas Bienvenido. gracias, Ingrid. Primero que todo, saludar a Manuel Antonio, que es una eminencia en los temas relacionados con la lucha por la garantía de los derechos de la población LGBTIQ. A la psicóloga Luisa Alexandra, que ya más o menos he conocido el trabajo que viene haciendo desde la Dirección de Mujer y Género allá en el municipio de Sopó. Pues básicamente no era decirle que no es iniciar la tarea, Ingrid, es darle continuidad, porque los procesos ya existían. Lo que pasa es que lamentablemente dentro de cualquier administración, no solamente la local, la departamental o la nacional, es que debe existir una continuidad en los procesos. Por eso, como lo decía Luis Alexandra, es tan importante las políticas públicas, porque así, para evitar cuál sea el gobierno local o de turno, se pueda dar continuidad a los procesos, porque es lamentable que en cualquier municipio, sea el de Tocancipá, sea el de Sopó, o sea el de alguno de cualquiera de los departamentos de Colombia, los procesos están que no se detengan simplemente porque no hay una continuidad de los mandamientos locales. Segundo, es importantísimo que dentro de las mesas de trabajo, tanto para la construcción de los planes de desarrollo, sean convocados los enfoques LGBTIQ. Yo he participado en diferentes construcciones de políticas públicas, no solamente de la población LGBTIQ+, sino también de mujer y género. Y he visto cómo construyen la política pública sin la materia prima, sin las mujeres, sin los LGBT. Simplemente lo hacen, crean unos diagnósticos con las necesidades aparentes o la que ellos consideran. Y eso se me hace un limitante, pues, extraordinario. Entonces, por último, yo creo que lo que decía Manuel de que participar es importante, pero que primero la vida es totalmente cierto. Pero cuando ya, digamos, como organizaciones como la de Bogotá, que tiene para la marcha, tiene considerado todos los parámetros de bioseguridad, pues es porque ellos creen que para sus participantes están garantizadas todas pues todos los beneficios y todas las prevenciones que se puedan tener al caso. Por último, quiero agradecer a la alcaldía de Tocancipá por abrir este tipo de espacios, porque esos espacios, sean grandes o sean pequeños, siempre van a dejar un eco dentro de las personas que participamos. Y lo que quería decir es que este mensaje, así llegue a una sola persona LGBT o llegue a 10 o llegue a 20, siempre van a ser mensajes que se van a replicar y que se van a multiplicar. Lo único es que deben existir trabajos transversales, y que exista la voluntad política para ello. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Luisa, y muchas gracias a la administración por este tipo de espacios. Muchas gracias, Carlos Andrés, por tu intervención. ¿Alguien tiene una intervención adicional, alguna pregunta para nuestros panelistas antes de cerrar nuestro foro?
También queremos recordarles que este foro se va a retransmitir, va a salir por Facebook Live en estos días. Ya empezamos la transmisión en la Alcaldía Municipal con el fin de que realmente las personas que no pudieron ingresar a esta sesión logren realmente tener toda la información y lograr como esas preguntas, esa participación. También vamos a habilitar un correo para desarrollo social, en donde vamos a obtener esas preguntas que ustedes tienen y se las vamos a comentar también a nuestros panelistas y darles respuestas a través también de nuestras redes sociales. Carlos Andrés, Ah, ¿alguna Ingrid, persona más tiene? perdóname. Lo que Disculpe. pasa, Ingrid, Bueno, perdóname, es una pregunta directa para Manuel. sí, Manuel Antonio, digamos, tú estabas hablando sobre la conmemoración del Día del Orgullo con lo de las banderas. Nosotros hemos luchado durante años para que ese día se hice la bandera de nuestro colectivo en los diferentes lugares, pero siempre hemos recibido respuestas de que no por las posturas políticas y sobre todo religiosas. Entonces, ¿tú cómo has tenido que manejar ese tipo de asuntos sobre la diferencia de cultos y demás que siempre se ha puesto a la exposición, bueno, a la izada de bandera de los municipios? Nosotros en Tocancipá contamos con banderas, lo tenemos los colectivos, pero nosotros siempre hemos dicho a las instituciones, nosotros podemos prestar la bandera para que se hice ese día, pero la respuesta siempre es que no, porque eso afectaría al resto de las poblaciones. Entonces, Manuel, ¿tú cómo has manejado esos asuntos? No tanto trabajando desde el sector público, sino tú como activista del sector LGBTIQ+. Gracias, Ingrid, qué pena. Bueno, le voy a contar mi experiencia en Alicante, que había no te izado preocupes. el ayuntamiento, que sería el equivalente a la alcaldía. ¿Sí? Bueno, yo logré hablar en el Consejo de la Ciudad, solicitarlo, pero la respuesta del alcalde inicial fue muy genial, ¿no? Fue, mira, no lo hacemos porque habría un trato discriminatorio con ustedes, en el sentido de que esto no se hace con otras poblaciones. Y yo dije, ¿qué tal este tan genial? Entonces, yo le dije, mira, esto, ¿usted cree que Bueno, el ya sale. sector LGTBI lucharía porque no hubiera rampas de ingreso a la alcaldía? Pues creo que no. Es decir, que si nosotros acompañamos que los espacios sean accesibles para las otras personas y nosotros no vivimos en discapacidad, es porque creemos que desde la discapacidad también deben apoyar nuestros trabajos, ¿no? Nosotros nos hemos opuesto a que aquí se trabaje con los grupos de extranjeros que viven en la ciudad, que son más de 103 nacionalidades. Pues no, pues nosotros tampoco nos gustaría que alguien, por el hecho de venir de un país donde hay una norma diferente, vulnere nuestros derechos. Nosotros acompañamos los derechos de los demás y pedimos que se nos respete a nosotros, ¿no? Usualmente los que más molestan son los cristianos. Entonces, yo le digo, mira, el problema es que la gente ve la homosexualidad, por ejemplo, donde no está. Jonathan, hermano mío, extremo querido, más hermoso tú que el amor de las mujeres. Por tu muerte estoy herido, Jonatán, amado mío. Libro segundo de Samuel, capítulo 1. En la Biblia no existe la palabra homosexual porque fue desarrollada en 1876. Por lo tanto, de lo que habla la Biblia, cuando usted me habla de Sodoma y Gomorra, no tiene que ver con la homosexualidad. Si usted lee el texto bíblico, lo que dice es que venían unos extranjeros. El rito social era que cuando venía uno de los extranjeros, la mujer tenía que yacer con el visitante. Pues yo sea gay, heterosexual, bisexual o lesbiana, no estaría de acuerdo con que mi pareja tenga que yacer con la visita. No tiene que ver con la orientación sexual, tiene que ver con el respeto de mi pareja y con el respeto de mí mismo, ¿sí? Pero el texto bíblico nos habla de amor, de respeto, de solidaridad. Amaos los unos a los otros, cuidados los unos a los otros, apoyados a los otros, menos a los maricas, no dice el texto bíblico. Por lo tanto,
centrémonos en el mensaje de amor de Jesús de Nazaret, en que fue tan increíble que fue capaz de trabajar conjuntamente con la puta más famosa de la ciudad, ¿cierto? Yo suelo usar ese tipo de respuestas. Es decir, todos estamos incluidos, todos tenemos derechos, porque no puede haber una ciudad que cree derechos para unos negando los derechos de otros. Si en la ciudad hay libertad de culto, ¿sí? Si en la ciudad se acoge a los extranjeros, si en la ciudad tal cosa, la ciudad no puede crear un espacio de discriminación, ¿sí? Nosotros tenemos rampas para todos los días. La gente de los sectores LGTBI nos pide un día. Nos parece menos que equitativo. Nos parece respetuoso y solidario. ¿Verdad? Y son como el tipo de respuestas que yo suelo dar. ¿Sí? Entonces, yo las suelo manejar así. No sé si te sirve la respuesta. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Bueno, nos hemos extendido un poco. Agradecemos la participación a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Tenemos una manito levantada. Erika, última intervención. Vamos a dar una respuesta pronto y agradecemos la participación de todas las personas. Erika. Muy buenas tardes para todos. Es un gusto conocer a ponentes como los que nos han traído. Y tal vez no es una pregunta, sino es como tal vez una duda o una sugerencia, no sé, porque hablo hacia el tema laboral. Un ejemplo, yo me estoy formando para ser licenciada en deporte y sucede que muchas veces de pronto los políticos o los entes gubernamentales nos buscan siempre que nos van a incluir, que nos van a, mejor dicho, nos pintan cosas. Y un ejemplo, conozco el caso de muchas personas que siendo licenciadas en deporte, eh, por ser el simple hecho de que va a trabajar con niños y por ser visiblemente de la comunidad LGBTI, lo, como que lo desechan o dicen no, como lo que decía el compañero Carlos de la bandera, dicen no porque es que de pronto a los papás no le va a parecer, no porque a los directivos, no porque tantas cosas que suceden. Entonces, a veces uno mismo dice, jue madre, o sea, yo misma me he dicho a mí misma, ¿será que es que cometí un error al raparme así y salir a la luz diciendo que soy lesbiana? Pues era más eso. Bueno, Luisa Alexandra te acompaña en la idea de que el pelo corto tiene una ventaja. Y es que uno tiene que peinar. Si ustedes vieran el mechero mío, que me puse un gancho aquí detrás porque se me viene todo por las orejas. Pero esto es pura culpa de la pandemia, que no me deja casi tiempo para salir al peluquero, porque en el tiempo virtual uno tiene más reuniones que cuando era presencial, porque a la gente lo ponía uno a multiplicarse como Dios, ¿no? Entonces, pero yo sí creo que lo que nos dice Erika es súper importante. Es decir, no se puede crear la falacia de la participación cuando la participación es imposible. O se crea una política de inclusión o no se crea. Pero si existe un mensaje de inclusión, no le podemos vender a la gente que sí los incluimos, pero que no. ¿Sí? Así de sencillo. Yo creo que en eso hay que ser súper radicales y hay que ser súper críticos. ¿Sí? Porque muchas veces detrás de esos discursos hay una homofobia internalizada, una fobia social, otro tipo de cosas. Pero es que el político no tiene que representar sus intereses. El político es elegido por la comunidad y lo que lo hace líder no es tener un cargo, puede representar los intereses de todas las personas en la sociedad. Yo voy a decir algo para terminar y muy corto, Ingrid, y para todos.
Erika, y esto sí te lo digo de corazón, ni tu condición, cuando yo digo condición es tu elección, tu gusto, ¿sí? Tu orientación sexual, jamás va a definir la profesional que tú eres. Y eso no permitas que nadie te lo ponga en la cabeza ni que te cuestionen el ser tú, porque eso estarías perdiendo literalmente, y es lo que no puede pasar. Cuando yo hablaba de 3 cosas fundamentales y la primera que dije es credibilidad, a eso me refería. ¿Sí me entiendes? Nosotros tenemos que ser coherentes desde los que de una u otra manera tenemos la posibilidad de estar en los entornos de las alcaldías, de los cargos, de hacer visible precisamente eso. O sea, nosotros, mi gusto, yo no tengo un letrero aquí que dice que soy hetero, bisexual, yo no salgo con un letrero ahí y eso no me determina como profesional, como prestador de un servicio. Y por eso digo que es tan importante el tema cuando hablaba de la educación y de formar a los niños sin prejuicios, ¿sí? Porque a nosotros siempre nos dijeron, sí, si yo tengo una condición o un gusto diferente y me gustan las mujeres, entonces no puedo trabajar con niños porque juran que las voy a acosar, ¿sí? Cosa que voy a decir, los acosan los que no son, los que no tienen el gusto, literal. Y así pasa normalmente. Lo que pasa es que esa es la lucha que estamos dando. Y vuelvo y te digo, partimos de la credibilidad en los procesos que estamos haciendo, en el respeto a la diferencia, pero sí te pido que no cuestiones lo que tú eres, porque eres un ser maravilloso y eso sí, eso me duele más que cualquier cosa. Entonces, no, serás la profesional maravillosa que tienes que ser, sin problema, y allá vamos. Con esto quiero terminar. Luisa, muchísimas gracias. Creo que completa totalmente toda la información. Agradecemos la participación a las personas del sector LGTB que el día de hoy nos acompañaron, al doctor Manuel, como lo decía Carlos Andrés, una eminencia realmente. Hemos aprendido muchísimas cosas, doctor, el día de hoy, igual que contigo, doctora Luisa. Es un placer realmente para nosotros como alcaldía, como municipio, poder realmente compartir con ustedes y poder aprender muchísimas cosas más y cómo podemos continuar en ese proceso de empoderamiento y en ese proceso. Les agradecemos a todas las personas su participación. Muchísimas gracias y continuaremos trabajando para ustedes. Un abrazo, feliz tarde. Tocancipá, trabajamos para ti.